compañeros, en esta ocasión vamos a estar viendo un video acerca de integrales de superficie como parte de los recursos educativos de matemática intermediados del Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Vamos a partir de la idea de que las integrales de superficie son muy parecidas a las superficies de longitud de arco, análogamente para las integrales de línea. Básicamente vamos a ver varios tipos de integrales de superficie. En esta primera parte vamos a analizar las superficies paramétricas. Una superficie paramétrica vamos a suponer que es una superficie que denotaremos con la letra S mayúscula, que será una ecuación vectorial de la siguiente estructura. Tendremos una ecuación R en función de las variables U y V, de tal manera que sus tres componentes vectoriales en los tres planos I, J y K sean X siempre en términos de U, B, Y en términos de U, V y Z en términos también de U, V, ambas para su respectivo eje en el plano. Ahora bien, para esto vamos a asumir que tendremos el dominio D. Recordemos que esta función R de U, V está perteneciente a un dominio D, que será conocido para nosotros como el dominio paramétrico. Entonces, vamos a asumir que el dominio D, el dominio paramétrico, es un rectángulo que vamos a dividir en otros pequeños rectángulos a los que llamaremos R y sub J. R y, J, con dimensiones delta U y delta B, de la siguiente manera. Lo podemos ver un poco más claro en esta gráfica. Acá vemos un pequeño plano U, V, acá tenemos el origen, y acá está, por ejemplo, el rectángulo grande, que sería el dominio paramétrico, dividido en los otros pequeños rectángulos que denotaremos como R y, J. Ahora bien, extrayendo este pequeño pedazo que está ayudado en esta parte de acá, lo veríamos mejor de esta manera. Entonces, nuestro rectángulo R y, J, que forma parte de todo el dominio paramétrico, tendrá una base delta U y una altura delta B. De esta manera, nosotros tendríamos una construcción del dominio de una forma rectangular. Lo que procedería ahora es analizar una superficie S en la que ya lo podamos ver de una manera tridimensional. Entonces ahora sí vamos a analizar nuestra superficie S. Si lo podemos ver de una mejor manera, ahora nuestro dominio que representamos en únicamente dos dimensiones para el plano UV, como estaba en la gráfica anterior, ahora vamos a tener nuestra superficie S, que sería esta figura que está acá en forma curva, que fue la manera en la que la quise representar, en el plano XZY o XYZ. Haremos exactamente lo que hicimos para el dominio. A toda la superficie la subdividiremos en pequeños rectángulos, que no son rectángulos como tal, sino que los denotaremos como parcelas. Estas parcelas serían entonces cada una de estas celdas que están aproximando el área de esta superficie. Acá yo tengo achuradito un cuadrito que seleccioné para el análisis, pero antes de pasar a eso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Para la superficie S la vamos a dividir en parcelas, tal como les acabo de explicar en la gráfica. A estas parcelas las denotaremos con la letra S mayúscula y, J, a las que les corresponde. Evaluaremos la función f, que sería para nuestro dibujo en el plano, en un punto P y sub j, en cada parcela. Entonces a cada parcela nosotros le vamos a evaluar un punto P y J. Entonces, después de eso lo vamos a multiplicar por nuestro diferencial de área, o por el área que sería el diferencial de la superficie y sub j de cada parcela, de tal manera que nosotros podamos aproximar entonces el área de esta superficie, para determinar entonces la suma de Riemann, que después nosotros trasladaremos a una integral en la forma de un límite vectorial. Por lo tanto, la sumatoria de Riemann sería en dos ejes, trasladando primero para el término en I y para el término en J. Entonces tendríamos sumatoria desde I igual a 1 hasta M, sumatoria desde J igual a 1 hasta N, de nuestra función f valuada en el punto P y J, tal como les explicaba, multiplicado por nuestro diferencial de superficie S y J, como está acá en el teorema. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro pequeño pedazo de parcela, evaluarlo en el punto P y J, y después trasladarlo para obtener el área aproximada mediante la suma de Riemann, que se traducirá a una doble integral,
tal como lo describiremos a continuación en lo que escribiré en la pizarra. De tal manera entonces que trasladando ya nuestra sumatoria doble de Riemann que obtuvimos antes, lo que haremos es que como el límite de números lo vamos a tomar como el aumento de parcelas y de esa manera vamos a definir la integral de superficie de nuestra función f en la superficie S. ¿A qué se refiere esto? Entonces, conforme yo vaya aumentando el número para mis parcelas, entonces ya voy a denotar a nuestro número i, ya no va a ser i igual a 1, sino 2, sino 3, sino 4, sino 5, sino 6, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces nosotros sabemos que eso lo podemos denotar como un límite al infinito. Por lo tanto, la doble integral que va a ser la integral de superficie sería doble integral para la superficie S de f que está en términos de x, y, z por el diferencial S de superficie será el límite cuando m y n tienden a más infinito de nuestras dos sumatorias previamente establecidas. Ahora bien, para nosotros poder calcular esta integral necesitamos determinar nuestro diferencial S y J, que era el de nuestra parcela, ¿recuerdan? Entonces, ese diferencial S y J fue definido previamente en el tema de área de superficies, de tal manera que vamos a tener que sería la magnitud del producto cruz entre las componentes de los vectores tangentes en una esquina de nuestra parcela S y J. Entonces, vamos a definir nuestro diferencial S y J como la magnitud del producto cruz de RU por O cruz RV, multiplicado por sus respectivos diferenciales delta U y delta V, donde RU va a ser la parcial respecto de cada variable para su eje correspondiente, la parcial de X respecto de U para el eje Y, la parcial de Y respecto de U para J, la parcial de Z de U para K, y así sucesivamente. De manera análoga va a suceder para el vector tangente en una esquina de nuestra superficie o de nuestra parcela S y J, RV, que tendrá exactamente la misma estructura. A continuación, lo que deberemos hacer es operar un poquito. Entonces, concluyendo con la explicación, si nuestras componentes de vectores tangentes en una esquina a nuestra superficie S y J son continuos, diferentes de cero y no paralelos en el interior de D, que es nuestro dominio paramétrico, vamos a tener que podemos calcular la integral de superficie convirtiéndola una doble integral de dominio paramétrico D, que tendría la estructura siguiente. La doble integral de la función f en términos de x, y, z por su diferencial de superficie es la doble integral dentro del dominio paramétrico D de f en términos de r, u, b, que fue lo que pusimos a un inicio, multiplicado por el producto cruz en su magnitud por el diferencial de área. Ahora bien, es algo bien importante recordar que para esta f de x, y, z, la x es una función que está en términos de u, v, que y también es otra función que también está en términos de u, v, análogamente para z, que también es una función en términos de u, v, para nuestra función f de x, y, z. Entonces ahora vamos a pasar a resolver un ejemplo práctico. Muy bien, entonces el ejemplo práctico dice lo siguiente: calcular la integral de superficie de la doble integral sobre la superficie para x al cuadrado por el diferencial de superficie, donde S es la esfera unitaria x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en términos paramétricos. Entonces vamos a tener que nuestra x en términos de parametrización la vamos a poder representar como el seno de phi por el coseno de teta, y como el seno de phi por el seno de teta, z va a ser entonces el coseno de phi, donde phi estará dentro del dominio de 0 a pi y teta estará en el dominio entre 0 y 2pi. Entonces,
Ahora que nosotros ya hemos realizado la parametrización, quiere decir que vamos a tener una función r en términos de phi y teta. Recordemos que en la explicación anterior r estaba en términos de u y b. Ahora lo vamos a poner en términos de phi y teta. Entonces, la función sería seno de phi por el coseno de teta en la componente y más el seno de phi por el seno de teta en la componente j más el coseno de phi para la componente k. Entonces ahí ya tendríamos nosotros nuestra función completamente parametrizada. Ahora bien, lo que se procedería a realizar es el cálculo de la magnitud del producto cruz, que recordamos era RU cruz RV, solo que ahora no tenemos en términos de phi y de teta. Entonces tendríamos la magnitud del producto cruz para R sub phi y R sub teta. Ahora bien, ese producto cruz, al realizar nuestras respectivas operaciones, nos vamos a percatar de que nos va a devolver un resultado del seno de phi. Entonces, ahora bien, ¿qué sería lo que nos corresponde hacer? Utilizar la fórmula de la integral de superficie sustituyendo su respectivo valor. Entonces, como sabemos nosotros que x es calculada como seno de phi por coseno de teta, deberíamos sustituir ese valor de x en la integral de superficie, para luego poder utilizar la fórmula que antes les planteé. Entonces ahora, realizando ya la sustitución de la parametrización que les comenté hace un momento, tendríamos que la doble integral de la superficie de x al cuadrado por el diferencial de superficie de sub ds va a ser igual a, aplicando la fórmula, la doble integral sobre el dominio paramétrico de seno de phi por coseno de teta elevado al cuadrado, recordando que seno de phi por coseno de teta era x en nuestra parametrización anterior. Eso multiplicado por el delta phi, por el determinante, perdón, del producto cruz de r phi por o cruz r teta, por el diferencial de área. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener la doble integral de 0 a 2 pi, que le correspondía a teta, ¿correcto? La integral de 0 a pi del seno cuadrado de phi por el coseno cuadrado de teta por el seno de phi por d phi por d teta. Reordenando nuestra doble integral, asignando nuestras agrupaciones para teta y para phi, vamos a tener que la integral de 0 a 2 pi del coseno cuadrado de teta por 2 teta va a ir seguida de la integral de 0 a pi del intervalo que le corresponde a phi, que sería entonces seno cuadrado de phi por seno de phi, sería seno al cubo de phi. Aquí hay un pequeño error, por su respectivo delta phi. Entonces, aplicando aquí una pitagórica o una identidad pitagórica, tendríamos que la integral de 0 a 2 pi de 1 medio de 1 más el coseno del doble ángulo, que sería teta por 1 de teta, seguido de la integral de 0 a pi del seno de phi menos el seno de phi por el coseno cuadrado de phi, por su respectivo delta phi. Ahora lo que corresponde nada más es simplificar un poco. Entonces, para finalizar el ejercicio, después de realizar las integrales respectivas, vamos a obtener que en la primera integral, para el dominio correspondiente a teta, vamos a tener 1 medio por teta más 1 medio del seno del doble teta, evaluado de 0 a 2 pi, por menos coseno de phi más 1/3 del coseno cúbico de phi, evaluado de 0 a pi. Y si nosotros metemos ese valor a nuestra calculadora, nos va a dar un valor correspondiente a, solo lo voy a calcular por acá, yo ya lo tenía aquí ingresado, evaluado, nos va a dar un valor de 4 pi tercios. Y ahí quedaría entonces la integral de superficie para esta representación que se nos daba en el ejemplo.